Muy buenas, el día de hoy vamos a hablar de los pueblos de la alta cultura de Mesoamérica, elaborado por Jorge Salazar Mora. Mesoamérica es un área del continente americano que se extiende desde el norte del actual territorio mexicano. Al sur incluye Guatemala, Salvador, Belice y las porciones occidentales de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Contaban con gran diversidad étnica y lingüística, cuya unidad cultural agrícola era el maíz. Usaban dos calendarios, uno de rituales de 260 días y otro civil de 365 días. Existieron diversas culturas como los olmecas, totonacas, mayas, zapotecas, mixtecas, toltecas y aztecas. En el periodo formativo de Mesoamérica, el sedentarismo agrícola, los cultivos temporales y la elaboración de la cerámica se inició en el 2500 a.C. La población fue en aumento, habitada en caseríos que conformaban las aldeas. Entre los años 1200 y los 400 a.C. se presentaron cambios tecnológicos importantes. Se dieron cambios tecnológicos, se dio la construcción de represas, canales, terrazas y otros sistemas de control de agua para la agricultura. También se perfeccionó la técnica de la elaboración de la cerámica y la talla en piedra. Las aldeas se transformaron en construcciones de edificios cívicos, religiosos, con grandes plazas y templos sobre plataformas elevadas. Se dio una estructura social, con especialistas en la política, la administración, el comercio, la religión y el arte. Los olmecas tuvieron un gran predominio en gran parte de Mesoamérica, con aportes importantes en el estilo religioso y artístico. Contaban con aldeas satélites. Con el desarrollo de las culturas aparecieron capitales regionales llamadas aldeas satélites, lo que impulsó la aparición de largas rutas comerciales que extendieron su intercambio a grandes distancias. En conclusión, en este periodo formativo se intensificaron las rivalidades y los conflictos bélicos entre los diversos centros religiosos por el control comercial político del área mesoamericana. Ahora hablamos del periodo clásico mesoamericano. La agricultura continúa en su perfección. Con el incremento de grandes concentraciones de población, se impulsó el desarrollo del urbanismo a través de la planificación rigurosa y la construcción de complejos arquitectónicos masivos. Adicional, con la construcción de grandes centros urbanos se desarrolló aún más las especializaciones ocupacionales, lo que indica la existencia de mayor diferenciación social en la cultura mesoamericana. Establecieron grandes tradiciones culturales, de las cuales los mejores ejemplos los encontramos en el predominio mesoamericano de las tradiciones culturales de Teotihuacán, Cholula y Zapotecas. Grandes estados mesoamericanos son Copán, Tikal, Palenque, Teotihuacán, Monte Albán. Periodo posclásico mesoamericano. Se dio un gran periodo de sequía, lo cual permitió la penetración al territorio mesoamericano de pueblos norteños, recolectores y cazadores, como los conocidos como los grandes chichimecas. La Gran Chichimeca son los nuevos protagonistas del desarrollo histórico-cultural, una vez que fueron integrados a las tradiciones mesoamericanas. Entre estos años se dio una gran movilidad de grupos humanos en todo el territorio mesoamericano, lo cual produjo una amplia difusión de elementos culturales. Fue generalizada la inestabilidad política, se desarrolló cultos religiosos a la serpiente desplumada, con su representación como dios de la Quetzalcóatl. Entre sus obras muestra una gran preocupación por controlar el tiempo, con el mejoramiento del calendario y un desarrollo de la escritura. En conclusión, en este periodo se dio el asentamiento más importante y temprano del altiplano central. Se ubicó en el Toyán Sococotitlán. Se dieron también migraciones de los pueblos nonolcas, los pipiles y los chimecas. Historia del Centro de México. Sobresalen en esta época los pueblos nahuas, cuyo nexo en común era de su lenguaje, el natural. Además compartieron múltiples características en su religión y la cosmovisión y se asentaron en Texcoco, Chalco, Choluca y los aztecas. El fin de la historia concluye con la invasión de los europeos, la conquista paulatina de sus territorios y el inicio de la vida colonial. Y con esto concluimos la primera parte de la tarea. Ahora, a continuación, vamos a realizar las otras dispositivas de lo que es la cultura maya. Muchas gracias.